Talks, tu pasaporte a los mercados mundiales. Bienvenidos a TradeView Talks con Paco y Luis. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se mueven los mercados y el impacto que tienen las noticias y los eventos. Vamos a tocar un poquito lo de la Reserva Federal, cómo afectan todo este tipo de decisiones a la liquidez y a los créditos. Les vamos a platicar un poquito cómo se lee el calendario económico. Básicamente, este tipo de movimientos que realiza la Fed son tomadas por, en este caso, Jerome Powell, es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos controlan básicamente la política monetaria y determinan cuáles son las tasas de interés de referencia. Este podcast quizás es un poco técnico, vamos a tratar de no hacerlo tan aburrido, pero bueno, realmente esto afecta costos directos de financiamiento y flujo de capital en los mercados. ¿Recuerdas más o menos, Paco, cuando empezaron a subir las tasas de interés, cómo se estaba poniendo bueno? Sí, pero me encanta que dices que no va a ser aburrido y te pones en un modo como bien serio, bien dramático, ¿no, hombre? O sea, esto es lo más importante de lo que es los mercados financieros. O sea, cómo se mueve, qué es lo que hace que un activo incremente su valor, disminuya su valor, qué es lo que hace que todos estemos pegados en la computadora o en los gráficos para poder especular que algo se va a mover. Acabo de cerrar una llamada con un cliente muy importante hace un par de horas hablándome sobre una criptomoneda, sobre la XRP y otras criptomonedas importantes que van a incrementar su valor según la especulación, y me dice, ¿qué es lo que lo mueve? Entonces, pues claro, las noticias, todo lo que está pasando políticamente en el mundo, ahora que estuvo el presidente de Ucrania con Donald Trump, la nueva política que está generando Donald Trump. Entonces, todas las noticias tienen un impacto importante en los mercados financieros. ¿Cómo qué otra cosa se te ocurre en este momento para poder mencionar y que también estén enterados nuestro Yo creo que lo principal público que ha llegado a suceder, o lo que casi todos empezamos a notar, es el tema inflacionario, ¿no? Cuando la inflación empieza a subir, la Fed tiene que controlar de alguna forma esa inflación y lo que hace es subir las tasas. Eso provoca un efecto bien curioso en los mercados porque hacen que la liquidez que está flotante dentro de varios activos de riesgo pase a activos de renta fija, es decir, pase a los T-bills. Lo que buscan obviamente es que la gente deje de estar gastando a lo loco, se calme un poco, deje de utilizar créditos. Obviamente si los bancos están muy expuestos en créditos, a todo mundo le prestaron, a todo mundo le dieron, pues eso genera un posible riesgo más grande, ¿no? Lo que están buscando es de que la gente trate de apaciguar un poquito el sistema de los créditos, empiezan a subir las tasas, los créditos se vuelven menos atractivos, la gente ya no quiere pagar hipotecas muy caras o sacar un auto muy costoso, ¿no? Entonces trataron de hacer esto en 2023-2024, la tasa subió durísimo y eso provocó una apreciación del dólar. Eso a nosotros nos benefició, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces, con temas prácticos de este podcast, hacer este tipo de análisis es lo que nos ayuda a nosotros para poder ver hacia dónde va el mercado. Y este tipo de eventos, bueno, lo tengo que decir, Donald Trump es un buen amigo de los mercados financieros para los que somos traders, los que estamos totalmente en los mercados viendo qué va a pasar, porque le pone ritmo. Claro. Ahora, no quiere decir que sea bueno o malo como presidente, bueno o malo como persona, eso es otra cosa, esa es otra historia, pero él lo que hace es meter el acelerador a los mercados con las noticias que luego saca o sus ideas revolucionarias que dice, pero eso en términos prácticos es lo que hace que el mercado se mueva, que se creen las oportunidades para poder ganar dinero, como lo mencionas, el día de ayer, que estuvimos también grabando varios podcasts, el dólar se movió. El dólar incrementó y en la paridad de dólar-peso en Forex hubo una oportunidad para ganar dinero, lo que llamamos contratos por diferencias. Compraste un punto, vendiste a otro. Esta diferencia fue lo que ganaste y eso, sin esta noticia de los aranceles, no hubiera sido posible ganar X cantidad de dinero en un corto periodo de tiempo. Entonces, estas ventajas ocurren cuando el marco geopolítico está en constante fluctuación, en constante movimiento, ¿no? Así es, así es. Y hay cambios de esto todos los días. Tenemos también el calendario económico que, bueno, muchos traders se preguntan, ¿y qué es eso, no? ¿Cómo se lee, no? Hay eventos clave en el calendario económico que son, por ejemplo, los NFP, las nóminas no agrícolas que miden la salud del mercado laboral.
También está el IPC, los índices de precios al consumidor. CPI en Estados Unidos le dicen así. Es un indicador de inflación. Cuando este sube, naturalmente tiene que haber movimientos en las tasas, ¿no? Las decisiones de la Fed y los discursos de Powell también pueden cambiar la dirección de mercado en minutos porque cambian el sentimiento del riesgo que tienen los inversores hacia asumir más riesgo o hacia delimitar un poco más el riesgo y tratar de bajar las posiciones que tienen, ¿no? También tienes anuncios de PIB, de los TMIs, ventas minoristas que representan el crecimiento económico y la confianza que tiene el consumidor en el mercado norteamericano, ¿no? Recientemente, en el 2024, salió más fuerte el NFP de lo esperado, que de hecho yo recuerdo que estaba con algunas personas y preguntan de dónde se sacaron 500 y tantos mil empleos cuando se supone que estaba a la baja el empleo, ¿no? Claro. Esa es una de las cosas que a veces sorprende, ¿no? Eso llevó a mantener a la Fed las tasas más altas todavía por tiempo y se espera que este año los recortes no sean tan altos como se esperaba. Ahora, esto que mencionas tiene un impacto importante en todas las personas que nos ven y no tienen experiencia, claro, o los que ya tienen experiencia y necesitan todavía como ampliar su panorama. ¿Por qué? Porque entonces esto te marca una pauta para que empieces a seguir a gente clave. Claro. Como un presidente de Estados Unidos, un presidente de China, un presidente que tenga mucho peso en la política exterior, porque requieres estar como muy puntual de lo que dice y con base a lo que empieza a decir y el impacto que tienen los mercados financieros, empiezan a haber movimientos en ciertos mercados, ¿no? Como lo que es Forex. Si estamos hablando de que un país petrolero dice que va a bajar los precios, seguramente en las energías como el petróleo, el gas, va a ocurrir un efecto importante y es ahí donde empiezan las oportunidades. Entonces, con eso te quiero decir que invertir en los mercados financieros a través de trading, comercio, directamente en la bolsa, no es un tema de que estén bien o mal en la economía de cierto país, sino más bien es la oportunidad para poder aprovechar esas ventajas que están ocurriendo gracias a esos movimientos. Para nosotros los traders no es un punto de, híjole, pues ni modo, nos va a ir mal como país. No, estamos en el día a día revisando qué es lo que ocurre para poder aprovechar esas oportunidades. Entonces, un factor clave es que empieza a seguir las figuras públicas que impactan los activos de tu preferencia. Por ejemplo, si te gusta Tesla, pues sigue a Elon Musk. Si te gusta... Y que es complicado seguir a Elon Musk, ¿eh? Es complicado seguir a Elon Musk. A veces no dice nada y de repente, tómala y salió la noticia. Exactamente, ¿no? Ya no se sabe. Y luego altera otros mercados que no están directamente relacionados con Oye, ¿viste con Elon cómo Musk? Un seguidor, o sea, no me acuerdo qué pasó, alguien compró su camioneta de Elon Musk y la estrelló a propósito porque decía que era indestructible y que algo pasaba? Sí. Y alguien nada más porque dijo, me sobran tantos millones de dólares, lo voy a comprar, lo estrelló y se hizo viral. Sí. Pues es que hay muchas manipulaciones de información también. Ahora, fíjate bien. Esto, te lo digo a ti porque estamos aquí tú y yo, pero va para la audiencia. A él no le voy a enseñar nada, hombre. O sea, eso tuvo un impacto en la bolsa, en la acción de Tesla. Claro. También un día salió Cristiano Ronaldo en el Mundial diciendo, no tomen Coca-Cola, y lo quitó y puso agua. Sí. Tiró Coca-Cola de una manera importante. Entonces, eso es un poco difícil de predecir de qué humor estén ciertas personas, pero el impacto que tiene en la bolsa es muy grande, tanto a la alza como a la baja, ¿no? Claro. Entonces, este podcast está enfocado un poco a qué es lo que mueve los mercados y esto creo que te puede estar dando un panorama al respecto, ¿no? A ti como que nos estás observando. Y entonces, ¿cuál es el trabajo de un trader? Especular cuándo esas ventajas van a ejecutarse para poder tomar ganancias. Y recuerden también que esto no es asesoría financiera. Les quiero dar algunas estrategias para poder operar estos eventos de alto impacto, ¿no? ¿Cómo te puedes preparar contra esta volatilidad? Lo principal es que tengas bien identificado los soportes y resistencias de tu activo en activos sensibles. Por ejemplo, si se va a mover algo de la Fed, sabes que los índices y las divisas y el oro están directamente relacionados al NFP igual. Ahora, también es muy recomendable evitar operar justo antes de la noticia, ya que la volatilidad es extrema. Realmente no se sabe con ciencia cierta hacia dónde se va a mover el activo, ¿no?
yo recomiendo utilizar órdenes pendientes en lugar de que entres a mercado para evitar el tema de los spreads. Hay muchas estrategias muy populares. Está la estrategia breakout. Buscas una ruptura de los niveles clave después de que lo rompe la noticia y te vas con el precio. Fade to move, que es esperar el primer movimiento fuerte y tratar de aprovechar esa reversión. Muchas veces hace eso. Liquida. Y bueno, también puedes hacer straddle en opciones, que es compras call y put para aprovechar la volatilidad. Quizás toca por ahí los precios de liquidación, ¿no? Realmente, en marzo de 2024, cuando la Fed enseñó los posibles recortes de tasa, el S&P subió más de un 3% en una sola sesión y también ha caído, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que cuando ganó Donald Trump las elecciones, también la bolsa subió durísimo porque, como decían, Donald Trump es un actor político, es un titán de los mercados, ¿no? Y su simple presencia en la presidencia de Estados Unidos hace que esto se empiece a poner bueno, ¿no? Vamos a tener buen mercado. Bueno, es interesante esto que estás comentando porque justamente Donald Trump empezó a adquirir mucho peso y mucha relevancia para poder ganar la presidencia en Estados Unidos. Y aunque no tiene que ver con mercados, el hecho de tener una figura apoyándote, una figura como Elon Musk apoyándote, tuvo mucho peso. Entonces, date cuenta cómo tiene un impacto muy grande pues todo este tipo de eventos. Claro. Ahora, sería muy valioso a lo mejor prometer a la audiencia un podcast muy dinámico, divertido, en relación a todo lo que es esta terminología, ¿no? Put and call. Yo sé que hay mucha gente que ya nos sigue y que lo entiende. Va a haber más de eso. ¿Qué es una orden pendiente? Entre otras cosas, para que este tipo de podcast pues llegue a todas las personas. Yo insisto, si tú eres empresario y ya conoces sobre finanzas, ya deberías estar abriendo una cuenta de trading para que puedas estar pues revisando oportunidades, ¿no? En ciertas paridades. Si tú tienes una empresa que se maneja con ciertos activos, o que depende de ciertos activos y tienes un conocimiento, entonces especialízate en ciertos activos porque vas a tener oportunidades. Entonces, lo único que hay que aprender es a gestionar el riesgo para que no tengas pues sorpresas negativas, ¿no? No, es que hay tips muy sencillos. O sea, uno de los errores comunes es que te sobreapalancas porque dices, ya ganó Donald Trump, le voy a meter toda la plata y de repente se te regresa el precio, pasa algo malo, ¿no? Entrar sin un plan, porque como decíamos por ahí en el otro podcast, el padre de todos los análisis es el análisis de riesgo. Si no tienes un plan exactamente de hasta dónde te puedes ir con el dinero a pérdida y no lo tienes bien controlado, puede haber un problema, ¿no? Hay que considerar también el spread y la liquidez. En noticias, los spreads se pueden disparar. Esas diferencias pueden crecer mucho y hacer que una operación que pudiese ser buena haya resultado mala, ¿no? Y además, en noticias siempre tienes que tener tan calculado el riesgo. No puede haber operaciones sin stop loss. No puedes tener ese tipo de trading. Yo conozco muchos que te hablan y ¿crees que se va a regresar el eurodólar a 1.10? Amigo, ¿tú manejarías un coche sin frenos? No. Entonces no operes, no tú, audiencia, no operes sin stop loss. O sea, no operes sin este freno que te apoya a reducir la velocidad y a eliminar el riesgo o disminuir el riesgo para que no tengas una pérdida. Y es que hay liquidaciones brutales. En 2024, cuando se publicaron los datos de inflación superiores a lo esperado, el oro cayó $50 en minutos. Barrió ¿$50 o 50 pips? $50. O sea, es cotizado el barril. El barril. Ah, sí, o sea, cayó. El oro. Y en el 2000, cuando empezó la pandemia. En el 2020. En el 2020 hubo una caída del petróleo. Del oro del petróleo. Del petróleo de 130 como a casi 80 por barril. Exactamente, o sea, se perdió, bueno, esa gráfica me acuerdo muy bien porque incluso el oro, los que aprovecharon esa subida del oro, fue increíble. Evaporó miles de cuentas en todo el mundo. Incluso el petróleo estuvo negativo, ¿no? Sí, llegó a estar negativo. Entonces, ahí surge una nueva oportunidad. El barril. Sí. Porque ahí surge una nueva oportunidad. O sea, si está negativo, el petróleo se va a seguir usando por fines de productos como bolsas de plástico, como muchas con gasolina, bla, 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 ¿no? Tiene que volver a subir. Entonces, ahí es donde vienen las oportunidades. Y bueno, chicos. Y hay de todo. Esto es lo que mueve los mercados. Es muy emocionante estar pendiente de las noticias, entender de economía, entender de finanzas, porque aquí vienen las oportunidades y lo más bonito de esto es que ganar dinero haciendo trading de ciertos activos, de lo que sea,
de alguna manera es más rápido que metiéndolo a un fondo de inversión, ¿no? Que igual no es una recomendación, no es una asesoría financiera, pero hay como muchas formas de diversificar tus inversiones y lo más importante es justamente tener claro cómo puedes invertir en varios instrumentos, entre otras cosas. Y bueno, no sé si quieras agregar más, ya se me está secando el cerebro. No, es que hace falta agua. Son temas muy, muy extensos, son temas muy largos. Yo creo que sería bueno que la audiencia nos pusiera aquí en los comentarios, por ejemplo, de las crisis más recientes que han pasado cuando Claudia Sheinbaum tomó el poder aquí en México y dijo que se iba a hacer ya la reforma del Poder Judicial. El dólar cambió de panorama, empezó a subir porque lo teníamos un dólar medio ahí, claro. 16, 17 pesos. Yo recuerdo que me reuní por ahí con unos amigos de un banco que están diciendo, oye, ¿ustedes cómo lo ven? ¿No? ¿Ven que va a ir para arriba o para abajo? Y digo, no, pues no, probablemente, cierto, porque no podemos asesorar. Probablemente se vaya para arriba, ¿no? Y ahorita ya lo vemos rozando los 21 pesos, ¿no? Y otro head de otro banco, también una fintech muy grande, decían, nosotros estamos invertidos en el dólar desde hace un año y pensamos que va a llegar a 25 pesos, ¿no? Entonces, claro. Lo más importante aquí es que ustedes hagan su propio análisis, busquen datos económicos fuertes del pasado, pónganos en los comentarios. Yo me tocó vivir esta crisis, me tocó vivir esta decisión, este movimiento cuando un presidente, etcétera, para poder empezar a platicar un poquito de más cómo podemos analizar estas noticias que impactan en los mercados y poder entender. Nosotros somos Paco y Luis y estás en Tribute Talks. Nos vemos la próxima. TradeView Talks, tu pasaporte a los mercados mundiales.